Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con el Rompiendo Cadenas de esta jornada. Espero que te encuentre en un tiempo de bendición, en un tiempo de favor, un tiempo en que tú puedas sentir la gracia sobre tu vida y principalmente el amor del Padre, la paz de Jesús y el consuelo del Espíritu Santo sobre tu vida, tu casa, principalmente en tu parte emocional, en tu parte afectiva, para que tengas sosiego, para que te encuentres feliz y para que tengas la disposición y la capacidad de soñar eso que tanto le gusta a Dios y eso que Dios nos enseña en la palabra, a tener sueños, a buscar sueños, a perseguir sueños y a pedirle a Dios por los sueños, no solo nuestros, pero de su corazón para con nosotros. Así que en esta jornada quiero traerte una palabra que haga un reflejo, una marca en tu corazón de hasta cuánto Dios se importa contigo y qué es Dios capaz de hacer para que te vaya bien y que puedas llegar a ese tiempo de soñar y principalmente de alcanzar los sueños. Yo hoy pensaba en una pareja, cierta historia me llegó una vez de un jovencito que se decía enamorado de una persona mayor. Él era un adolescente en camino a la juventud y él estaba en su liceo y en el liceo tenía algunas profesoras y tenía un auxiliar que iba a practicar y algunos días en la semana se hacía presente en su clase. Y ese adolescente se enamoró de una chica que tendría 5 o 6 años más que él, digamos de 14 a 19 o 20 años, en un enamoramiento que lógicamente tendría muy poca chance de criarse y de convertirse en una relación. Pero me sorprendía la historia y la forma en que este joven, este adolescente declaraba su amor. Y él decía que él iba y podía ir muy lejos por ese enamoramiento. Y la profesora, la practicante, le decía, pero muchacho, cuando tú te pongas un hombre adulto, yo voy a estar ya viejita y ya no voy a ser una pareja ideal para ti. Y el joven decía, practicante, yo voy a ser enamorado de usted toda la vida, aunque no me case, aunque no pueda llevar esta relación a una realidad, aunque no sea correspondido, aunque usted se case y tenga hijos y se ponga viejita, yo voy a seguir enamorado siempre, decía el chico. ¿Sabe? Y yo estaba pensando un poco en esas palabras y estaba meditando en la actitud de Dios para con el hombre. ¿Cuánto Dios hizo para que estemos como estamos o aún mejor de lo que estamos? ¿Cuánto Dios sembró en nuestras vidas? ¿Cuánto Él tuvo que caminar, pelear, guerrear, atravesar, soñar, entristecerse, darnos nueva oportunidad para que nosotros tengamos en nosotros y en nuestra vida la capacidad de elegir las cosas que queremos vivir, las que deseamos experimentar y podamos rechazar las cosas que no deseamos vivir? Eso me llevó a buscar para esta hora la historia de un hombre que vivía muy mal, un hombre que sembraba miedo. No digo que era respetado, pero era temido, porque en la tierra, en la región donde vivía, él era tenido por un endemoniado muy malo, muy feroz, muy loco, que mismo atado con cadenas, rompía las cadenas, mismo enfrentando a varios hombres juntos, él se salía como victorioso o como más fuerte. Y cuando empezamos a leer, no la historia del Gadareno como se conoce,
está en el libro de Marcos, capítulo 5. También lo cuenta Mateo, también lo cuenta Lucas. Pero leemos algunos versículos antes de ese capítulo 5. Nosotros vemos que allá por el capítulo 4, versículo 35, Jesús está en un determinado lugar y le viene el antojo según el hombre, el plan según la mentalidad, según el corazón de Dios, de hacerse presente en un determinado lugar, en una región, porque Él había marcado en su agenda un compromiso para cambiarle la vida a aquel que era temido y que era llamado el Gadareno, el endemoniado. Jesús despide a la multitud y toma a sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Y esto ya nos lleva a pensar en las cosas que Dios hace para acercarse a mi vida y a tu vida. Por ejemplo, Jesús tuvo que dejar una multitud que se agolpaba, curiosa, deseosa de verlo operar, actuar, hablar, enseñar, para ir atrás de un hombre cuyo destino Él quería cambiar. Luego de esto, Él se lanza a un lago grande que parecía un mar, y de noche empieza a ser atacado por una tempestad. Si usted lee el versículo 35 en adelante del capítulo 4, el tema de ese pasaje justamente dice: Jesús calma la tempestad. Paso número 2 que Jesús tuvo que dar para acercarse a la vida de un hombre complicado, como tú, o quizás como yo, o quizás un poco más complicado que nosotros dos. Lo que me gusta de esta historia es que mismo en un tiempo de complicaciones y rechazos, Jesús jamás deja de acercarnos el socorro, la palabra y principalmente su presencia. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Voy al corte, ya vuelvo. Bueno, venimos del corte y hoy estábamos hablando basado en la historia del Gadareno, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo por mi vida y por tu vida para acercarse a nosotros y para traer paz a nuestro corazón, la marca de su presencia, la capa de la misericordia, la cobertura de la gracia y principalmente ese contentamiento interior que los cristianos llamamos gozo y que se transforma en fuerza en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida emocional. Y decíamos que Jesús, para ir a socorrer, a tener un encuentro con ese hombre, el Gadareno, y a cambiarle su destino, Él justamente se aleja de la multitud que amaba y que lo rodeaba y que quería más de Él y que podía tranquilamente saciar su ego en decir: estoy atendiendo un montón de gente. Pero Él deja a la gente, separa a sus discípulos y se lanza a una travesía de un lago en el cual va a enfrentar una tempestad durante la noche. Y enfrenta esa tempestad y vence las fuerzas naturales y demuestra su poder, porque toda vez que Dios se acerca a la vida del hombre, no viene con palabras vanas, pero viene con demostración de poder. Él se acerca, sus discípulos cada vez más enamorados de Él, los curiosos que estaban de turno, admirados, preguntándose: ¿quién es este que le manda al viento y a las ondas que se callen? Y ellas lo obedecen. Y con una marcha triunfal puedo oír esa música que anuncia la presencia del campeón. Jesús desembarca en la región de Gadara. Y tan luego viene a la región de Gadara, se le acerca el endemoniado. Alguna versión bíblica habla de 2 endemoniados. En esta de Marcos que estoy usando, habla de un endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros y tenía una multitud de espíritus inmundos.
Esto había trastornado la vida del hombre, porque créame, venga por desobediencia, venga por una herencia mala, venga por conjuros y entregas que el hombre le hace a los demonios. Toda vez que un demonio está en la vida del hombre, lo va llevando de un abismo a otro, de un estrago a otro, de un daño a otro, de un sufrimiento a otro, hasta que ese hombre no aguante más lo que está viviendo. La Biblia no dice cuántos años llevaba ese varón, pero la Biblia dice que él era conocido en ese lugar. Jesús se aventura a atravesar el lago para ir hasta donde él está. Y esa tempestad, créame, la tempestad no vino porque la meteorología lo había anunciado. Esa tempestad fue una forma que el propio mundo espiritual, el trasfondo que marcaba la vida de aquel hombre, practicó lo que estaba a su alcance para impedir que Jesús llegara a la persona que él quería encontrar. Más una enseñanza. Jesús por mí deja la multitud, se aventura en medio de la tempestad y enfrenta el propio infierno para hacer conmigo lo que está en el corazón del Padre Celestial. Y no va a ser una tempestad, ni el reino de las tinieblas, ni la injusticia, ni la distancia física que va a hacer con que Jesús desista de mí o de ti, o de nuestra casa, o de nuestra familia. Jesús llega. Los curiosos vienen a presentarse. Ciertamente la fama de Jesús ya había llegado a Gadara, pero entre esos Jesús también recibe la visita del endemoniado, aquel que vivía en los sepulcros, aquel que la gente le temía. Y yo me imagino el espanto que la gente tuvo de ver al gadareno llegar y en lugar de mostrar fuerza o de hacer cualquier invocación satánica, arrodillarse delante del maestro, mientras que los demonios hablaban diciendo: ¿qué vienes? ¿Qué haces en este lugar? ¿Has venido a perturbarnos? Todavía no es tu tiempo. Lo que sucedía es que las tinieblas sabían exactamente que cuando Jesús entra a la vida de un hombre o de una familia, el reino de las tinieblas se termina, el caos deja de existir, la crisis desaparece y los demonios tienen que huir. Perfecta la entrada de Jesús. Ni medía Jesús esfuerzos para llegar delante de ese hombre. La verdad que Jesús llegó con tanta autoridad que no era necesario ni grillones ni cadenas, que de hecho el gadareno los rompía como si fuera papel. Pero de esta vez el gadareno y los demonios estaban delante de alguien que era mucho más fuerte que ellos, que no les temía, que detenía toda autoridad en sí misma y era capaz de decir: demonios, cállense la boca y salgan de él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo como los demonios que antes parecían reinar y ser dueños de la vida de aquel hombre, le suplican a Jesús que los deje ir a un montón de cerdos donde estaban el gadareno. ¿Sabe? Aquí entra otra de las situaciones que Jesús tiene que enfrentar. Jesús era judío y los judíos no llegaban cerca de cerdos. Ellos tenían un ritual en relación a esos animales, los consideraban inmundos. Usted se acuerda de la historia del hijo pródigo, también se dice eso. Se cuenta la misma postura del judío en relación a los cerdos, a estos animales. Más una enseñanza. Jesús venció el pedido de la multitud. Él venció el mar que se puso delante, la tempestad que se levantó, la distancia que los separaba, los demonios que se aventuraban a ser rey en aquel lugar.
Y por último, enfrentó un bando muy grande de cerdos que estaban en aquel lugar, diciendo: ¿qué me importa que existan cerdos si yo voy a cambiar la vida de un hombre? ¡Wow! Este es Jesús. Vamos a un corte y ya vuelvo. Muy bien, estamos en la parte final del Rompiendo Cadenas de esta jornada y soy enamorado de un tema como eso. En verdad me encanta la liberación, me gusta romper yugos, grillones espirituales y cadenas que atan a la gente. Bueno, eso me inspira bastante en el nombre que le hemos dado a esa programación, el Rompiendo Cadenas. Es también el nombre de nuestra actividad radial y de muchos DVDs que hemos producido en el ministerio. Romper cadenas es un mandato de Dios, como deshacer las obras del diablo. Y Jesús nos dio el ejemplo de esto. Él mostró su decisión de ir de una punta a la otra, del desierto al mar, subir monte y bajar al abismo, a buscar lo que se había perdido. En esta región de Gadara estaba un hombre que tenía una familia y que ciertamente estaba destruida. El hombre ya no vivía en su casa. Los demonios lo habían llevado a los sepulcros. Él se dañaba a sí mismo golpeándose con piedras. Se había vuelto un antisocial y no había persona que se animara a llegar cerca de él. Alguna vez que otra, cuando irrumpía en la ciudad a buscar lo que comer, bueno, él hacía un estrago. La gente estaba impresionada con aquello. Jesús se hace presente. Las autoridades espirituales no habían podido cambiar la vida de aquel hombre. Los sacerdotes, los religiosos, los ritualistas, esa gente que habla mucho de ley y de conocimiento y de teología, bueno, temblaban delante del Gadareno. Jesús viene con esa mirada de compasión que Él tiene por nosotros. Lo mira al Gadareno. Y los demonios ya saben que aquel capítulo se estaba encerrando, porque a partir de aquel día la historia de aquel hombre iba a ser escrita por otra mano. Jesús se aproxima y le dice a los demonios: cállense y salgan de él. Y bueno, y como algo que es ineludible y completamente inevitable, ellos miran alrededor y ven un hato de cerdos. La Biblia dice que habían como 2000 cerdos. Y ellos les piden a Jesús para que los deje tomar los cerdos. Bueno, si había un animal que el judío no se importaba, eran los cerdos. Y él dice: hagan lo que quieran, mándense mudar, porque yo no vine a cambiar la vida de los cerdos, pero vine a cambiar la vida de este hombre, y vine a buscar lo que estaba perdido. Y este hombre estaba perdido, pero él tuvo un encuentro con Jesús en aquel día. Dice la historia, usted la puede leer en su casa, en el libro de Marcos capítulo 5, que los demonios se metieron al hato de cerdos y ellos corrieron y se fueron y se lanzaron al mar a través de un despeñadero. Bueno, deben haberse muerto todos. Pero lo que sobró en aquel lugar, dos cosas me impresionan. Sobró un hombre libre que quería seguir a Jesús, por cuanto entendía que Jesús había cambiado su destino. ¿Sabe? Jesús no quería que él lo siguiera. Jesús le dice: no, tu vida ha cambiado, pero tu familia todavía tiene que ser cambiada. Jesús lo manda de vuelta a su casa. Y yo me imagino que algunos días después el gadareno estaba llegando de camisa limpia, de corbata, de zapato, de traje nuevo a la casa diciendo: hey, yo he vuelto y no soy más el mismo. Él iba a hacer cosas que Jesús no podría hacer.
¿Sabe por qué? Porque él era de aquel lugar. Los gadarenos de aquella región, los habitantes de la región, estaban sumisos a un régimen casi totalitario de religiosidad. Y ellos le pidieron a Jesús que se fuera de aquel lugar, inexplicablemente, pero tuvieron la audacia de decirle: Jesús, tú generas cosas complicadas en este lugar, queremos que te vayas. Como Jesús no se iba a quedar en aquel lugar mismo, él iba solo a vivir en el corazón de aquel gadareno y de su familia. Jesús decide irse y establece a aquel hombre gadareno que iba ciertamente a hacer la diferencia por las calles de aquella ciudad y principalmente en su familia. Así es Jesús. Él no le pide a todo el mundo que deje todo lo que tiene y que vaya atrás. Él entra a una casa, a una vida, a un lugar para hacer la diferencia. Quiero decirte, Él hizo la diferencia en mi vida. Él cambió mi forma de vivir. Él cambió mi matrimonio, Él cambió mi casa, Él cambió mi familia, Él cambió mi corazón. Y Él puede y quiere hacer lo mismo contigo. De los tormentos y quebrantos Él me sacó. Y me llevó un tiempo de paz, un tiempo de alegría, un tiempo de júbilo, un tiempo de gozo. Yo tengo casi 20 años de cristiano. Y le digo francamente, no me arrepiento un solo día de haber entregado mi vida a Jesús. Mi invitación es que tú puedas decir conmigo: Padre, yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Lo recibo como mi Redentor. Te pido en su nombre que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des tu Santo Espíritu para que cambie en mí todo lo que debe ser cambiado. ¡Wow! Solo te falta ahora buscar una iglesia evangélica. Por oportuno, las puertas del ministerio Venciendo en Cristo están a tu disposición. Dios te bendiga. Chao.